Hola amigos, hoy voy a resolver dos ejercicios acerca de la solución de triángulos rectángulos. Pero primero voy a mencionar algunos conceptos previos para la mencionada solución de triángulos rectángulos. Entonces, empezamos con la definición. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es un triángulo que contiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Entonces, si observamos acá hay un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y tiene el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa, y tiene unos ángulos agudos, agudos son que menores de 90 grados, un ángulo alfa y un ángulo beta que están asociados a un lado opuesto que se llaman catetos. Un cateto y acá un cateto y acá el otro cateto, que son los lados opuestos a los ángulos agudos del triángulo rectángulo. La suma de los tres ángulos interiores del triángulo rectángulo deben dar 180 grados. Listo, muy bien. Ahora vamos a ver cómo se definen las funciones trigonométricas, cómo se definen las funciones trigonométricas en virtud de los lados del triángulo, ¿sí? Entonces, el seno de beta, si vemos acá, beta, este es el ángulo beta, este sería el cateto opuesto, este sería el cateto adyacente y este sería la hipotenusa. Entonces beta se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de beta se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, ¿cuál sería el cateto? El cateto adyacente es este, el cateto opuesto es este y la hipotenusa es esta. Y la tangente de beta se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sería este cateto opuesto sobre este cateto adyacente. Muy bien, la cosecante de beta se define como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La secante de beta se define como la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cotangente de beta se define como el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Notar que la cosecante es la función inversa del seno, la secante es la función inversa del coseno y la cotangente es la función inversa a la tangente de beta. Hablo de inversos multiplicativos, ¿sí? Son inversos multiplicativos. Listo, muy bien. Entonces vamos a solucionar nuestro primer ejercicio de hoy. Entonces dice, Julia está en el octavo piso de un edificio mirando a Marcos para la ventana. Para calcular a qué altura se encuentra Julia, Marcos se para a 60 metros del edificio y estima que el ángulo entre la horizontal y Julia en la ventana es de 20 grados. Si la altura de Marcos es de 1.6 metros, ¿a qué altura se encuentra Julia? Listo. Entonces empezamos con la solución. Entonces definimos que la tangente de 20 grados es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Primero entonces miremos el gráfico. Acá se encuentra Marcos, acá se encuentra Julia, Y lo vamos a definir como la altura del edificio, la distancia entre Marcos y el edificio son 60 metros y 20 grados es el ángulo que se encuentra, de la distancia entre Marcos, de una línea recta, o en este caso la hipotenusa del triángulo entre Marcos y Julia. Muy bien, entonces la tangente de 20 grados se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Entonces la tangente de 20 grados se define como el cateto opuesto, pero el cateto opuesto es y el cateto adyacente es 60. Si lo observamos acá, este es el cateto adyacente y Y es el cateto opuesto. Entonces la tangente de 20 grados es igual a Y sobre 60, listo. Pero yo tengo que la tangente de 20 grados es 0.36, es igual a Y sobre 60. De acá puedo despejar la Y, entonces tengo que Y es igual a 0.36 por 60. Luego tengo que Y es igual a 21.84. Listo. Muy bien, pero si la altura de Marcos es de 1.6 metros, entonces Julia se encuentra entonces sumamos 1.6 metros más 21.84. Entonces se encuentra a 23. ¿A qué altura se encuentra Julia?
Julia se encuentra a 23.44 metros. Listo. Muy bien, ahora tenemos nuestro segundo ejercicio. Entonces, dados los lados de un triángulo rectángulo, encuentra el lado restante y todos los ángulos. Muy bien, entonces, tenemos que un cateto mide 4, otro cateto mide 3 y la hipotenusa es una incógnita, es igual a D. Tenemos que el ángulo recto, que es el opuesto a la hipotenusa, es de 90 grados y tenemos que el ángulo beta y el ángulo alfa son incógnitas. Entonces, muy bien, vamos a primero hallar el ángulo alfa. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el ángulo alfa? El ángulo alfa lo hallamos con la tangente de alfa. ¿Por qué? Porque la tangente de alfa se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces tenemos acá alfa, el cateto opuesto es 4 y el cateto adyacente es 3. Entonces la tangente de alfa se define como 4 tercios. Entonces despejando alfa, alfa es igual a la tangente inversa de 4 tercios, de donde tengo que alfa es igual a 53.13 grados. Y he hallado el ángulo alfa. Listo. Ahora vamos a hallar la distancia D. Listo. Entonces, o la hipotenusa. Listo. Entonces tengo que el seno de alfa es igual, el seno de alfa, acá tengo alfa, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces tengo que es 4 sobre D. Esta es la hipotenusa, el cateto opuesto es 4 y la hipotenusa es D. Entonces el seno de alfa es igual a 4 sobre D. Despejo la D, entonces tengo que D es igual a 4 sobre el seno de alfa. Luego tengo que D es igual a 4 sobre el seno de 53.13. Entonces tengo que D es igual a 5. Entonces tengo que la hipotenusa D o la distancia D es igual a 5. Ahora vamos a hallar el ángulo beta. Entonces el ángulo beta, entonces coseno de beta, entonces beta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso beta, el cateto adyacente es 4 y la hipotenusa es D. Entonces el coseno de beta es igual a 4 dividido D. Pero entonces yo sé que D es igual a 5. Entonces el coseno de beta es igual a 4 quintos. De donde tengo que beta es igual al coseno inverso de 4 quintos. Luego tengo que beta es igual a 36.86. Listo. Entonces pude hallar el ángulo, los dos ángulos que eran incógnitas, que era alfa y beta. Y pude hallar también la hipotenusa, que era el lado, la hipotenusa o la distancia D, que era la incógnita que nos estaba preguntando el problema o el ejercicio. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. No olviden darle me gusta al video, suscribirse a mi canal y visitar mi canal de YouTube, Javi Rabe. Hasta pronto.